Bueno, estamos de vuelta en Enfoque Matinal. Mis queridos compañeros, nosotros de inmediato vamos a estar haciendo enlace. Tenemos a nuestro buen amigo Felucho Jiménez, que es presidente de Refidonza, de la Refinería Dominicana de Petróleo, donde vamos a estar hablando de estos temas referentes más que todo al precio de los combustibles. He estado haciendo un debate y buenos días, Felucho Jiménez, un abrazo desde acá, desde el estudio, con este debate que se ha estado dando, que de dónde sale el precio de los combustibles, que debieron de haber bajado 90 pesos, que no 10 pesos, que esto. En conclusión, don Felucho, explíquenos de su parte el tema del precio de los combustibles, cuál es la fórmula, cómo se define el precio que cada viernes se le pone a los combustibles acá. Creo que eso es el ministro de Industria que que define la fórmula. Sí, bueno, vamos a ver. No, la fórmula está definida en una ley, Altagracia. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Me complace mucho comparecer o responder preguntas de ustedes, sobre todo de un tema que ha despertado mucho interés en todo el país. Lo primero que te voy a decir es que la fórmula, por supuesto, la maneja Industria y Comercio, pero está y figura en la ley. Se establece un precio PLAX y a partir de ahí se toman en consideración una serie de factores. En el precio final de la gasolina, del gasoil y de los hidrocarburos hay que tomar en cuenta los precios del mercado mundial, los márgenes de impuestos que se le ponen aquí y que están establecidos por ley también, los márgenes de beneficio de las terminales, de los distribuidores, de los detallistas, de los mayoristas, y ese conjunto de cosas es lo que permite establecer la estructura de precio del combustible. De modo que el precio del mercado mundial es un punto de referencia, pero no es necesariamente eso. Y ya yo dije en una intervención que tuve en televisión ayer, perdóname, gracias, ya dije en un programa ayer que la producción de crudo en el mundo es una cosa y la capacidad de refinación es otra, y que no necesariamente los precios del crudo se van a reflejar de manera directamente proporcional en lo de los productos terminados. Y si tú me permites, te puedo yo decir que en México, país productor de petróleo, a quien la Refinería Dominicana de Petróleo le compra posiblemente el 40% del crudo que recibimos, el gasoil está más caro allá que en República Dominicana. Fíjate tú qué cosa más sencilla. Sí, pero en lo que la gente quiere saber, Felucho, porque el tiempo en televisión es limitado, y era lo que yo te quería preguntar, ¿cuál? Es simplemente, es sencillo, no es que no diga lo que está pasando en México, que uno entra a internet y lo ve, es cómo se determinan los precios en República Dominicana. ¿Cómo? Porque, espérate, en la mayoría de los países del mundo el precio se determina, ponen un grafiquito y dice, precio base tal, refinería tanto, distribuidora tanto, minoristas tanto, mayoristas tanto. Eso es que los dominicanos quieren saber, esa litica de dónde sale cada cosa para saber cómo es lo que uno paga. Bueno, yo te acabo de decir a ti que lo quiera ver, nada más tiene que averiguar la ley. Tú buscas la ley. Pero yo tengo la ley, pero el pueblo no es abogado, Felucho. Yo lo explico, Altagracia, por supuesto. Pero pues explícalo. Explícalo tú, mi querida. Explícalo. Óyeme, la ley establece los diferentes componentes que se toman en cuenta para establecer el precio final de venta de cualquier cosa. Entonces dile a la gente que de precio base. Te estoy señalando que la ley lo establece el precio PLAX, establece todos los márgenes de distribución, el costo del flete, el costo del transporte, los seguros que se pagan, se intervienen un montón de factores. Pero lo que al pueblo dominicano le interesa, entiendo yo fundamentalmente, porque es de lo que a mí me preguntan en la calle, ¿por qué a veces el petróleo baja mucho y sin embargo los precios no bajan en la misma proporción? Y yo les he respondido, perfecto, eso se da, pero también se ha dado, y lo puedo demostrar, que a veces los precios suben mucho en comparación con de cómo suben los precios aquí. Hay un problema en la ley que no tiene que ver con nosotros, porque esa ley no la hizo Danilo Medina, ni se ha promulgado en este gobierno, esa ley es vieja. En el siguiente sentido, si los precios se ajustaran 100%, si fuesen totalmente sincerizados respecto a los precios que tienen que ver con el mercado mundial,
Cuando hay esos bajones grandes, la gente se siente contenta de que baje mucho. Pero cuando sube mucho, ningún chofer de concho, ni motoconchista, ni ciudadano común y corriente se sentiría agradado si le subieran la gasolina en un mes 50 o 60 pesos. Felucho, lo que sucede es que la gente también lee periódico y se da cuenta cuando se entera por las fuentes internacionales que el precio del combustible del barril ha bajado sustancialmente. Y si se está pagando a la mitad de lo que costaba hace un año, ¿por qué no ha bajado proporcionalmente el precio de la gasolina de esa manera? O porque los impuestos no han bajado proporcionalmente de la misma manera, Franklin. Ni lo que gana la gasolinera ha bajado, ni lo que gana el distribuidor, el mayorista, el camionero. Esas empresas que tienen camiones tanqueros tampoco ha bajado, ni tampoco ha bajado lo que gana la compañía distribuidora, ni tampoco ha bajado el flete con todo y que el petróleo pueda bajar. Por eso es que los dominicanos lo que tenemos que aprender es, tal como decía Altagracia, es a leer y a leer. Mira, tú me permites, gasoil, por poner el ejemplo del gasoil, Uruguay, Argentina. No es eso yo lo busco en internet. Que no es lo que tú quieras. Pero es que eso lo tiene la gente en internet. Pero tú también tienes que aprender a escuchar, Altagracia. Yo voy a decirle al país cuáles países se están vendiendo, incluidos productores de petróleo, el gasoil más caro que el nuestro. Pero tú no quieres que el país sepa eso. Pues dilo, Felucho. Que le vamos a agradecer al gobierno comprar el gasoil caro. ¿Cómo es la cosa que tú le vas a agradecer al gobierno que compre gasoil caro? Sí. Bueno, pues esto es una manera muy tuya, Altagracia. Pero lo que quiero decirles, si me permiten, ¿aló? Sí, escuchamos. Uruguay, Argentina, Surinam, Granada, Costa Rica, Paraguay, México y Canadá venden el gasoil más caro que la República Dominicana. Los siguientes países, Haití, Honduras, Brasil, Nicaragua y Chile, tienen una diferencia de precio de menos de un 8% respecto al precio de aquí. Ahora, vamos a preguntarle, y la gasolina es igual, no es exactamente los mismos países, pero en la gasolina hay 5 países, incluidos 2 muy cercanos que lo venden más caro, y hay cerca de 10 países que lo venden prácticamente al mismo precio. Yo lo que quiero señalar es definitivamente que en la estructura de precio, cuando el petróleo baja una parte del componente del precio. Eso es igualito cuando tú tienes una fábrica de tomate, de lata de salsa de tomate o de ketchup o de jugo de tomate, puede bajar el precio del tomate en el campo. Pero si no bajan los impuestos, si no baja el costo del transporte, si no bajan los salarios, si no bajan los beneficios que esa empresa procesadora de tomate gana, ¿por qué la gente está a la espera de que baje en la misma proporción? Para bajar el precio en la misma proporción, tendrían que bajar proporcionalmente todos los elementos que constituyen parte del costo de ese producto. Don Felucho, del precio. Lo que pasa es que cuando usted dice que tienen que bajar en proporción, es que se supone, porque los precios de los impuestos son porcentajes al precio del vamos a decir, per se, si usted le cobra un 10% de los impuestos de esto y un 10% de esto y un 5% de lo otro, de 200 pesos un 10% son 20 pesos, pero si está a 100 pesos un 10% son 10 pesos, baja la mitad. Hugo, perdóname, sí. Hay diferentes tipos de impuestos. Tú te estás refiriendo, y en eso tú tienes razón, al impuesto ad valorem, que es el impuesto que se establece según el valor. Exacto. Ese ad valorem es de acuerdo al valor, pero ese no es el único impuesto, Hugo. Pero no pueden decirnos, digo yo así modestamente, ¿qué cantidad de impuestos pagamos por cada galón de combustible? Porque la gente, es un problema de que la gente sepa por qué paga un precio. Bueno, tenemos el ad valorem, pero además del ad valorem tenemos tal impuesto. ¿Cuánto es eso? Cuando uno compra un galón de gasolina, ¿con cuánto se queda el fisco? Si eso es lo fundamental en el precio, que nos lo digan, es que ustedes están pagando mucho impuesto. No, pero vuelvo y te digo, Altagracia, los impuestos también son un componente a tomar en consideración. El precio del mercado mundial es otro componente, pero lo que ganan los distribuidores, los que ganan los mayoristas, los que ganan las terminales, los que ganan las gasolineras... Pero díganlo. Mi querida, pero tú puedes pedirlo, tú tienes derecho
a pedirle al Ministerio de Industria y Comercio que te dé esa información. Altagracia, pídelo que te lo van a dar seguido. Bueno, Eso no es misterio. Felucho, en lo que yo concluyo, si no he escuchado mal, es que la sociedad dominicana tiene que agradecerle al gobierno que no le haya aumentado el gasoil como está costando en México, que debemos darle las gracias de que el gobierno absorba una parte importante de lo que debería costar el gasoil. No, escuchaste mal, Franklin. Escuchaste mal, Franklin. Yo lo que acabo de decir y lo voy a reiterar es que el precio de los combustibles se hace de acuerdo a una fórmula en la cual intervienen varios aspectos. Que puede que baje uno de esos elementos del costo, pero si los demás no bajan en la misma proporción, los precios no van a bajar en la misma proporción. Segundo, Franklin, he dicho, los dominicanos somos muy dados, muy propensos a que cuando baje el precio del petróleo, exigir que bajen los precios de la gasolina en la misma proporción. Y es verdad, pero también es cierto que cuando es lo contrario, hay que agradecerle al gobierno, como yo he tenido constancia de eso en este gobierno, que a veces ha subido en un 15% y sin embargo el aumento es de un 5 o un 6%. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano, igual que todos los pueblos del mundo, es muy chulo para todos nosotros cuando las cosas bajan. Lo que es difícil aceptar es que no lo suban en la misma proporción cuando suben. Lo tercero que he dicho, Franklin, para que esté claro, es que, por ejemplo, el PRM estuvo hablando tonterías, disparates respecto a los precios de aquí y señalando que en América Central y en América Latina este eran los combustibles más caros del mundo, y simplemente, si ustedes lo buscan bien y lo analizan como lo tengo yo todos los días, yo ese cuadro lo manejo diario, estoy obligado por mi función de presidente de la refinería a ver día por día cómo se mueven no solo los precios del crudo, sino de todos los combustibles, ¿verdad que sí? Y los fletes y los seguros y todo eso. Entonces, es conveniente que la opinión pública sepa que es todo lo contrario, que la República Dominicana, por ejemplo, el gasoil está costando 127 pesos el gasoil, y el precio promedio de América Latina del gasoil son 124 pesos con 71 centavos. Porque yo lo que te pido es excusa, quizás por haber pensado y hablado como la mayoría de la gente, que ve a algunos funcionarios que hablan del precio del combustible, sin embargo andan en una Tahoe negra 2016 con bueno, dos tanques. Si nos llevamos de eso, Franklin, aquí hay muchos periodistas que andan en mejores jipetas que esa. Ok, lo que está más cercano al poder, siempre lo han hecho, siempre han vivido de eso. Pero si una jipeta Tahoe con 2 tanques y 54 galones, gasolina que ellos no compran y un chofer que se la guarda fría mientras ellos están hablando, la mayoría no vive así. Claro, Franklin, yo también creo que tú tienes derecho a pensar que los funcionarios públicos deberían andar en coches jalados por caballo. Te felicito, ese es tu criterio y yo lo respeto, mi querido amigo. Bueno, estamos coincidiendo. Ahora, yo creo, Franklin, que con la excepción de Pepe Mujica, que mantuvo, y lo felicito y lo admiro mucho por eso, el mismo Volkswagen en la presidencia, bueno, pues perfecto. Ahora, yo no sabía que presidente de México, que presidente de Costa Rica, que presidente de Panamá, que presidente de Colombia anda en un carro que hay que empujarlo. No, Franklin, no. Bueno, los funcionarios, lo que debe la opinión pública, lo que debe y tiene todo el derecho a la opinión pública, es saber cómo vivía un funcionario antes de ser funcionario y cómo vive ahora. Y cuando ustedes investiguen, pero con seriedad eso, y nos metamos a averiguar cómo vivían muchos de los periodistas también y cómo viven ahora, entonces se le va a hacer un gran servicio a la sociedad. O sea, lo que quiero decir es no vayamos por la tangente hablando de si un funcionario anda en una Tahoe. El problema del país no es que un funcionario ande en una Tahoe, no. El problema del país, por supuesto, es que un gobierno trabaje bien, construya escuelas, mantenga el costo de la vida limitado. Se respeten las libertades, incluida la de ustedes, de decir todo lo que digan, y eso es una cosa admirable, de ustedes que digan que se expresen libremente y del gobierno que los respete. Bueno, es decir, el pueblo también piensa en muchas otras cosas. Bueno, gracias, Felucho. Gracias, Felucho. A las órdenes. Mira, Felucho, vamos a llamar al ministro de Industria y Comercio, muchísimas gracias. Mándale la cartica que te van a complacer, Altagracia. Sí, es simple y llanamente, yo no sé, yo creo que la mayoría, gracias a Felucho, la mayoría de los dominicanos por fin quiere saber por qué pagamos el precio de los combustibles.